Los acuerdos de paz es una oportunidad que tenemos los colombianos para construir una sociedad más justa, equitativa, participativa e incluyente. Pro de los acuerdos de paz. Se acabaría con el conflicto armado que durante años hemos sufrido. Se promovería el respeto de los derechos fundamentales, derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Se llevaría a cabo la ley de víctimas y la Comisión de Verdad, Justicia y Reparación y no reparación. Con esto las víctimas sabrían la verdad de lo que sucedió a sus familiares y habría justicia porque se aplicarían los juicios y condenas a los culpables. El reintegro a la vida civil de excombatientes. Además de la equidad, pues muchos niños y niñas fueron reclutados sin ellos quererlo y no tuvieron oportunidades de estudiar. Se daría control en las drogas ilícitas como el cultivo, producción y comercialización de estas. Se tendría acceso a zonas antes controladas por los grupos armados de conflicto. Se podría controlar las actividades como la explotación, la minería ilegal. Crecería la economía porque se atraerá más inversión extranjera, ya que muchos turistas extranjeros vendrían a visitar el país. Se reduciría la pobreza y mejoraría la calidad de vida de los colombianos. Se reducirá la victimización y los costos de atención humanitaria y de reparación a víctimas. Habría restitución de tierras para las víctimas de violencia, quienes fueron desplazados de todo lo que tenían. Se reduciría paulatinamente los costos asociados al conflicto armado y a la defensa. De paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, que puso fin a décadas de guerra y agitación. Ambas partes dijeron que era el inicio de una nueva era, pero ya han pasado varios años desde que los combatientes decidieron entregar las armas y muchas de las promesas hechas por el gobierno no se están cumpliendo, lo que parece alejarse cada vez más la perspectiva de una paz real y duradera. Esto es lo que ha sucedido hasta ahora. Al menos de 300 milicianos han regresado a la lucha armada, un hecho que contribuye a una gran amenaza para las bases del acuerdo. De los millones de colombianos que vivían en territorios controlados por los rebeldes, muchos todavía esperan la llegada de carreteras, escuelas y electricidad. La promesa del gobierno de apoyar al desarrollo rural fue una de las grandes motivaciones para que las guerrillas se desarmaran. Desde que se firmó el acuerdo de paz, al menos 500 activistas y líderes comunitarios han sido asesinados y más de 210.000 personas han sido desplazadas de sus hogares debido a la violencia. Eso afecta a uno de los principales objetivos del acuerdo: brindarle seguridad y estabilidad a los ciudadanos. El nuevo presidente de Colombia, Iván Duque, un político conservador que asumió el cargo en agosto, ha expresado su escepticismo sobre los acuerdos y desea cambiar uno de los compromisos que fue fundamental para que los rebeldes decidieran entregar las armas: el camino hacia la paz. Las 5 décadas de la guerra civil en Colombia provocaron la muerte de al menos 220.000 personas y devastaron grandes sectores del campo colombiano en las zonas controladas por los rebeldes. Muchos servicios gubernamentales desaparecieron y la infraestructura colapsó. Muchas personas recurrieron a la economía de las drogas para sobrevivir. Ambas partes fueron acusadas por atrocidades, secuestros, violaciones, torturas y ejecuciones sumarias, que generaron profundas enemistades en todo el país. Tanto dentro de las comunidades como en las familias, encontrar una salida para la guerra tan profundamente personal representaba un enorme desafío. Por eso es que cuando el gobierno y las FARC llegaron a un acuerdo de paz en septiembre del 2016, después de años de negociación, el mundo aplaudió a Juan Manuel Santos, entonces presidente de Colombia, que ganó el Premio Nobel de la Paz. Pero los acuerdos de paz de esta magnitud nunca son fáciles de implementar y los colombianos sabían que les esperaba un camino largo y desalentador. El acuerdo firmado por ambas partes es complejo y ambicioso, con un total de 578 compromisos, pero puede reducirse a pocas promesas básicas. Uno de los objetivos principales de las insurgencias de las FARC era mejorar la vida de los colombianos del sector rural. El acuerdo exige una educación universal en las zonas rurales, con acceso a educación preescolar y secundaria, además del acceso garantizado al agua potable y subsidios para implementar programas de desarrollo en los territorios que eran controlados por los rebeldes.
A su vez, las FARC cesarían todas las hostilidades y entregarían sus armamentos a las Naciones Unidas para reincorporarse a la vida civil. Además, el grupo rebelde podría presentarse a elecciones y tendría garantizados 10 escaños en los congresos colombianos. Habían altas expectativas sobre este proceso, pero fallas en la implementación han aumentado. Gran parte de la guerra se liberó en el campo y el acuerdo generó esperanzas de que los problemas rurales que impulsaron el conflicto finalmente serían resueltos. Pero 2 años después de la firma del acuerdo, una visita a la ciudad de Juan José evidencia que pocas cosas han cambiado. Esa población de 8.000 habitantes ni siquiera ha recibido los servicios básicos que se prometieron. Sin agua, sin luz, los residentes aún tienen que usar pozos sin tratamientos. Pese a que estas promesas gubernamentales, no se construyeron escuelas en las que aldeas vecinas y muchos niños nunca han visto un salón de clases. Aunque la policía ya llegó a Juan José, ni ellos ni los militares tienen presencia en las aldeas cercanas y nuevos grupos armados han llenado el vacío que ha dejado por las FARC. Emilio Archila, un asesor del gobierno, dijo que muchas de las promesas de desarrollo incluidas en el acuerdo, como el suministro del agua y la electricidad, tardarán más de una década debido al daño que el campo sufrió por el conflicto. El dinero es un gran obstáculo para cumplir todas las promesas. Al firmar el acuerdo se estimó que costaría alrededor de 45.000 millones de dólares cumplir todas las promesas en un periodo de unos 15 años. En este momento el gobierno podía usar los ingresos de la empresa petrolera estatal, cuya producción se ubicaba en casi $100 por barril. Ahora los precios son un tercio más bajos. Gran parte de la financiación de las FARC provenía del tráfico de drogas, pero la paz no ha contribuido a que los agricultores cambien su modelo de negocio. Años anteriores, la cantidad de tierras utilizadas para la producción de hoja de coca alcanzó su máximo histórico. Parte del problema es que el lucrativo negocio de la cocaína es tan atractivo para los grupos armados que estos se han extendido hasta las áreas rurales, como lo hicieron las FARC en el pasado, pero el gobierno tiene gran parte de la responsabilidad en esta situación. Es conocido que desde años anteriores la problemática más grande que ha surgido en el país ha sido la llamada guerra y violencia, que ha afectado a millones de personas víctimas de esto. Sin embargo, pese a que se ha hablado del proceso de paz, no se ha llegado a nada hasta el día de hoy, convirtiéndolo en una excusa cada vez que se puede. Lo que vemos y escuchamos no resulta coherente, ya que se habla, se promete, pero no se cumple, generando que a la final muchos pierdan la esperanza y generen más guerra, violencia y odio. Es por esto que, tomando como base lo anteriormente mostrado y mencionado, podemos concluir que para dar solución a esto se encuentra primordial que como ciudadanos levantemos la voz y se sepa elegir quién nos liderará, tener uso de la razón y no dejarnos engañar por lo imaginario que nos transmiten. Ser críticos, sin miedo, presionar al gobierno para que cada cosa que se prometa se cumpla, incluyendo el proceso de paz. Ser autónomo a la hora de tomar decisiones y no dejarnos influenciar por la ignorancia, ya que la corrupción e injusticia se ve a diario, siendo liderado más por el gobierno, generando la guerra.